¿Estamos de acuerdo en eso? Como dijo que el estatuto era inconstitucional en algunos artículos. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No es cierto eso? Se lo recordé aquí la última vez que estuvo. Estoy en desacuerdo con esa sentencia. Eso, como diría usted, es un fake, presidente. No me haga fakes. Pero creo que es suficientemente elocuente. La hemeroteca está ahí, suficientemente elocuente. No se precipite, fue un error que no tiene cualquiera. Han pasado 4 años. Tiene cualquiera. Españoles, seguidores de política, en primera línea, abrid los ojos. La farsa de Zapatero ha sido destruida en directo. Lo que acaba de ocurrir en Onda Cero no es una simple entrevista. Es la ejecución pública de la gran mentira socialista que ha arruinado a España durante décadas. Zapatero, el gran iluminado del progresismo ibérico, ha sido expuesto como el fraude político que siempre ha sido. Y no ha sido un político el que lo ha destrozado, sino un periodista con 2 dedos de frente y sin miedo a decirle las cosas a la cara. Carlos Alsina le ha dado el repaso de su vida. Pero vamos al grano. Zapatero, con su eterna sonrisa de vendedor de humo, llegó creyendo que podía soltar sus discursos vacíos y salir impune, como siempre ha hecho con los medios de propaganda socialista. Pero esta vez se encontró con un entrevistador que no tragó ni una sola de sus excusas. Alsina, con un bisturí dialéctico afilado, le recordó a Zapatero cómo durante la campaña electoral se quejaba de que no lo invitaban a Onda Cero. ¿Y cuál fue la excusa del expresidente? Era una broma. Claro que sí, José Luis. Como lo de los brotes verdes, como la crisis que nunca existió, como la ruina que dejaste tras de ti. Todo es una broma para ti, mientras los españoles sufren las consecuencias de tu nefasta gestión. Pero eso no es todo. Alsina le desmontó uno de los pilares del cuento zapaterista, el famoso talante. Ese mantre vacío que el expresidente repitió hasta el cansancio mientras arruinaba la economía, disparaba el paro y convertía a España en el hazmerreír de Europa. Alsina, sin pelos en la lengua, le preguntó directamente, ¿dónde quedó ese talante, señor Zapatero? Porque lo que la gente recuerda es un país devastado por su gestión. ¡Boom! Directo al hígado. La cara de Zapatero lo decía todo. Sudaba, tartamudeaba, sonreía nervioso, pero no tenía cómo responder. Intentó jugar la carta de la víctima, asegurando que siempre ha sido respetuoso y que acudió al programa a la primera oportunidad que se le ofreció. Pero la respuesta de Alsina fue letal. Entienda usted que no invitarlo no es cobardía, es criterio periodístico. Toma ya. Un golpe brutal que dejó en evidencia lo que todos sabemos: Zapatero no es relevante, su opinión no interesa, su legado es un chiste y su carrera política debería estar enterrada en el basurero de la historia. Pero la humillación no terminó ahí. Porque el expresidente, fiel a su estilo de perdedor nato, intentó defenderse con el argumento de siempre: mis palabras fueron malinterpretadas. ¿Cómo no? ¿Siempre lo malinterpretan? Como cuando arruinó el país y dijo que la crisis era una invención de la derecha. Como cuando le entregó España a los separatistas y dijo que era diálogo democrático. Como cuando fue a Venezuela a blanquear a Maduro y dijo que defendía los derechos humanos. Zapatero es el maestro de la excusa barata. Pero Alsina, en vez de dejarlo escapar, le lanzó la estocada final. Señor Zapatero, usted lleva años siendo un profesional de las excusas. Eso no es malinterpretar, es mirar hacia otro lado. El estudio se quedó en silencio. Zapatero estaba hundido. La imagen era la de un hombre derrotado, atrapado en su propio cinismo, intentando convencer a la audiencia de que su desastre fue un accidente y no una consecuencia directa de su incompetencia. Pero los españoles no olvidamos. No olvidamos los brotes verdes que nunca llegaron. No olvidamos los 5 millones de parados que dejó su gobierno. No olvidamos la ruina en la que sumió al país mientras él se paseaba por el mundo vendiendo su humo. Y para colmo, Zapatero intentó venderse como un gran defensor de la democracia. ¿Defensor de la democracia? ¿El mismo que ha pasado los últimos años blanqueando dictaduras en Venezuela y Cuba? Alsina, sin piedad, le recordó su servilismo ante regímenes autoritarios y le preguntó si creía que su defensa de Maduro había beneficiado la imagen de España. Zapatero balbuceó, buscó excusas, pero ya estaba acorralado. Porque aquí está la gran verdad: Zapatero no es un demócrata.
Es un oportunista, un embustero, un político de tercera que ha vendido a España a intereses extranjeros. Y mientras él se sigue llenando los bolsillos con conferencias pagadas y asesorías a dictaduras, los españoles seguimos pagando las consecuencias de su desastre. Pero atentos, porque esto no ha terminado. La caída del socialismo español ha comenzado. Los progres han perdido el control del discurso. Su relato se desmorona. Su hipocresía está al descubierto. Y lo mejor está por venir. La gran farsa socialista ha sido destruida. Zapatero hundido en su propio mentira. Si creías que el ridículo de Zapatero en Onda Cero no podía ser peor, prepárate. Porque lo que ocurrió después fue la sentencia definitiva para su credibilidad. Después de ser desmontado en directo por Carlos Alsina, el expresidente intentó un último recurso desesperado, vender su legado como si España le debiera algo. ¡Y qué sorpresa! Según él, todo lo que hizo estuvo bien, todo fue por el bien del pueblo, todo fue necesario. Claro que sí, campeón. Porque 5 millones de parados, una crisis devastadora y la mayor humillación económica de España en Europa eran el precio de tu gran liderazgo, ¿no? Zapatero se niega a aceptar la realidad. Para él, su legado es sagrado, una obra maestra que solo los necios no entienden. Pero el problema, José Luis, es que los españoles sí entendemos muy bien lo que hiciste. Nos hundiste. Nos dejaste un país arrasado, con la mayor crisis económica de la democracia, con paro juvenil récord, con familias que perdieron sus casas, con empresas cerrando en masa y con España en la ruina. ¿Y cómo justificó Zapatero todo esto? Con su discurso de siempre, la culpa no fue suya, sino de la crisis internacional, de la oposición, de los bancos, de los mercados, de cualquiera menos de él. Pero Alsina, sin despeinarse, lo fulminó con otra verdad incontestable. Señor Zapatero, usted no solo hundió España, sino que después de dejar el país en ruinas, se dedicó a defender dictaduras mientras criticaba a gobiernos democráticos. ¡Boom! Impacto directo. Sin escapatoria. Porque esa es la gran verdad que la izquierda y sus medios afines intentan ocultar. Zapatero no solo fue un desastre como presidente, sino que ahora es un lacayo de las peores dictaduras del mundo. Desde que dejó la Moncloa, su carrera se ha basado en blanquear regímenes criminales como el de Maduro y los Castro. ¿Qué clase de líder defiende dictadores mientras predica la justicia social? Solo hay una palabra para describirlo: hipócrita. Zapatero es el perfecto ejemplo del socialista de salón. Uno de esos políticos que hablan de justicia social mientras cobran sueldos astronómicos. Que critican a las grandes empresas mientras disfrutan de lujos reservados a la élite. Que dicen luchar contra la corrupción mientras protegen a delincuentes con sus leyes y pactos oscuros. Y la entrevista con Alsina fue la prueba definitiva de que Zapatero sigue creyendo que los españoles somos idiotas. Sigue repitiendo las mismas mentiras de siempre. Sigue vendiendo su imagen de salvador cuando todo lo que tocó lo convirtió en ruinas. Pero ya no engaña a nadie. Porque mientras él se da la gran vida cobrando por defender dictaduras, los españoles seguimos pagando las consecuencias de su nefasta gestión. El paro sigue alto, los impuestos siguen ahogando a las familias, la inseguridad aumenta, la ocupación se dispara y la inmigración descontrolada destroza barrios enteros. Y no contento con todo el daño que ha hecho, Zapatero sigue dándose el lujo de dar lecciones. ¿Hasta cuándo los españoles vamos a aguantar que estos farsantes nos traten como idiotas? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que políticos fracasados sigan lucrándose con el sufrimiento del pueblo? ¿Cuándo vamos a despertar y mandar a toda esta casta de vividores al basurero de la historia? En fin, eso lo dirá, si se hay amnistía, lo dirá el Tribunal Constitucional. ¿Estamos de acuerdo en eso? Como dijo que el estatuto era inconstitucional en algunos artículos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, y lo acatamos todos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo el primero que recuerdo dije, estoy en desacuerdo con esta sentencia. No es cierto eso, se lo recordé aquí la última vez que estuvo Estoy usted. en desacuerdo con esa sentencia. Eso, como diría usted, es un fake, presidente. No. Lo primero que usted dijo después de la sentencia es que era muy positiva. No, estoy en desacuerdo, lo he dicho 1000 veces. Contuve la expresión y he dicho muchas veces. Lo primero que dijo el Palacio de la Moncloa sobre la sentencia del estatuto fue que usted estaba contento y satisfecho. Sí, no. Sí.
Yo hice una declaración institucional no me haga de fakes. prudencia. No me haga fakes. Pero creo que es suficientemente la elocuente. La hemeroteca está ahí, suficientemente elocuente en la hemeroteca. Usted estaba satisfecho de la sentencia. Me he pronunciado en desacuerdo porque el de esa 95% de los artículos fueron declarados constitucionales. Usted compareció ante la prensa en compañía de Tony Blair. Y acabo de explicar. E hizo uno de sus vaticinios. Y acabo de explicar, y el vaticinio fue: en cuanto pase el ruido de estos primeros días, la sentencia del Tribunal Constitucional quedará como un hito, porque pone el punto final al proceso de autogobierno en Cataluña y lo blinda. Y todos los partidos así lo reconocerán. O sea, que no me diga usted ahora que desde la verdad el principio estaba usted en desacuerdo con la sentencia, porque no es verdad. Sí, es verdad, perdóname. Pues entonces, una de dos, o nos mintió o cambió de opinión. Hice una declaración de intentando la contención y la prudencia, porque sabía muy bien cuál iba a ser la reacción, no me la temía, y fue la que fue. Y fue inevitable, debo decir, que yo intenté esa reacción para prudencia y contención. A partir de ahí, creo que ha sido, la hemeroteca me habrá escuchado, todos los ciudadanos discrepar de esa sentencia, pero a la vez, lo importante... A posteriori, cuando el PSC hizo suya la tesis independentista de que el problema era del Tribunal Constitucional... Todos mis colaboradores, posteriori, presidente. Todos saben, y lo sabía muy bien el Tribunal Constitucional, porque... Que dice usted que se ha estudiado un poco las sentencias, y la última vez que estuvo en este programa, usted pretendió convencerme a mí de que la sentencia del Constitucional había modificado el preámbulo del Estatuto. Sí, es cierto. Es cierto que no lo modificó. Es cierto que no lo modificó. Pues menos mal. Correcto. Fake. Perdone, correcto. Digo fake. En el 19 yo le decía que no la ha modificado y usted que sí. Como ahora me dice que sí. No se precipite, fue un error que no tiene cualquiera. Han pasado 4 años. Cualquiera. Bueno, La verdad es que el legado de Zapatero no es más que una gran mentira. Su talante era puro teatro. Sus promesas eran humo. Sus políticas fueron un desastre. Y su carrera post-Moncloa no ha sido más que un show patético para seguir viviendo del cuento. Pero los españoles ya estamos despertando. Y esta entrevista no ha sido solo una humillación personal para Zapatero. Ha sido una humillación para todo el socialismo patrio. Porque su líder más carismático acaba de ser expuesto en directo como lo que realmente es, un embaucador, un irresponsable y un traidor a su propia nación. El tiempo de las mentiras se acaba. El pueblo español ya no compra su discurso. Cada día más personas se dan cuenta de la farsa. Y cuando llegue el momento, la izquierda no podrá esconderse detrás de su maquinaria mediática. Porque la verdad siempre sale a la luz. Y la verdad es que Zapatero ha sido el peor presidente de la historia de España. El socialismo ha fracasado. Y los españoles ya estamos listos para recuperar nuestra patria.